Muy buenas tardes, bienvenidos al programa de hoy. Mi nombre es Sara Valentina Bernalo Álvarez y junto a mis demás compañeras los acompañaré en esta aventura interactiva donde además de aprender enriqueceremos nuestra imaginación siendo llevados a otros mundos. Sin más, comencemos. Diferentes tipos de artistas literarios han marcado diferentes épocas de la historia, ya sea por escándalos controversiales o por el verdadero talento que tenían algunos a la hora de escribir e incluso en otras de estas áreas, ya sea la educación o algún otro tipo de ciencia en sí. Hoy les voy a hablar sobre los escritores que a mi parecer son claves ejemplos de seguir por su talento a la hora de agarrar una pluma y escribir historias que te transportan a mundos fantásticos. El primer escritor del que les voy a hablar es Giacomo Koizumi, o más conocido por su nombre occidental de Lafcadio Hearn. Este escritor y periodista británico que impulsó las costumbres japonesas en los países de Occidente es reconocido en este tipo de países por su estilo al hacer obras literarias y periodísticas. Este escritor escribió muchas de sus obras de misterio a causa del trauma y el complejo que tenía por un accidente que tuvo de niño en el cual perdió un ojo y quedó tuerto. Por eso, en la mayoría de las fotos que se encuentran de él se le ve de lado o con los ojos cerrados. Ejerció como periodista y profesor en Japón, donde adquirió la nacionalidad y se cambió el nombre. Sus obras podían describirse en un miedo intenso, todas estas teniendo un misterio muy difícil de resolver, aunque también contaba con misterios de la cultura japonesa para que los lectores occidentales se informaran sobre el tema. Y así fue como llevó una parte de esta cultura al occidente, además de que fue ejemplo a seguir para otros escritores que apenas comenzaban su carrera, ya que sus relatos tienen un toque único que podría encantar a cualquiera. Algunas de sus obras más famosas son Chita de 1884, Glimpses of Unfamiliar Japan de 1894, of the East Reviews and Studies in New Japan de 1895. El segundo escritor del que les voy a hablar es Charles Lethbridge John, o más conocido por su seudónimo de Lewis Carroll. Él fue un matemático, lógico y escritor británico, el cual hoy en día es un icono en el mundo, siendo reconocido por sus famosas obras, que son algunas que hoy en día se siguen leyendo. La mayoría de sus escritos son humorísticos y satíricos, pero con un alto nivel de autoexigencia, aunque también pensaba sobre escribir cuentos para niños, ya que estos le proporcionaban dinero, siendo así que en 1865 publicó su libro más recordado, Alicia en el País de las Maravillas, este siendo muy famoso hasta hoy en día, aunque no solo estas fueron las obras que él compuso, sino que también muchas otras de estas fueron famosas, pero no tuvieron el mismo impacto de lo que fue el libro ya mencionado. Este escritor fue envuelto en diferentes escándalos a lo largo de su vida, e incluso después de su muerte, escándalos tales como que consumía estupefacientes y hacía alusión a ellos en sus obras, o como el escándalo de que lo acusa de ser el asesino Jack el Estripador, siendo esta una teoría basada en diálogos de sus obras que predecirían catástrofes ocasionadas por dicho asesino. Algunas de sus obras más famosas fueron Alicia en el País de las Maravillas de 1865, Alicia a través del espejo de 1872, La Casa de Snark de 1875, El Juego de la Lógica de 1876. Y por último, me gustaría recomendarles un libro que no tardan mucho en leer, pero que valdrá la pena el tiempo que gasten en ello. El libro que les quiero recomendar se llama La Bailarina y es un libro escrito por el médico y escritor japonés Mori Ogai. Este libro nos cuenta la historia de amor de dos jóvenes que se conocen cuando uno de ellos va a hacer sus estudios al extranjero y aquella chica queda embarazada. Es un muy buen libro y demasiado recomendable en estos tiempos en los cuales estamos más libres en algunos aspectos y tenemos tiempo para leer maravillas de libros como este. Mi nombre es Carol y a continuación voy a recomendar algunos libros y enseñar cómo realizar poemas. Mi primera recomendación es el libro Flor de Loto, una princesa diferente. Este es un libro que encontré casualmente en la biblioteca. Era una niña pequeña. Me encantaron las ilustraciones orientales y por eso lo tomé. Al ver su argumento me interesé aún más por el libro. El libro comienza con el título Flor de Loto, una princesa diferente, así que creí que sería uno de esos libros con un título llamativo pero con un argumento decepcionante, mas no fue así. Es un libro cuyo argumento se construye sobre una profecía de que nacerá una princesa diferente que cambiará el rumbo de su país. Efectivamente sucede así. Mas sin embargo su madre no tiene idea de cómo criar a una niña que está destinada a ser diferente, lo que nos demuestra de forma sutil la preocupación y confusión que sienten algunos padres al criar a sus hijos que tendrán dilemas más complejos y diferentes a los de su generación. Siguiendo con la trama,
Ante las dudas de la reina sobre cómo debería criar a su hija, lanzó un decreto poco usual. Todos tienen permitido exclusivamente decirle que sí a la princesa, lo que conllevaría a que la princesa se convirtiera en una persona caprichosa y solitaria, a causa de que por su forma de ser nadie quisiera ser su amiga, o solo lo fuera por el decreto de la reina, lo que también nos ilustró lo que es la falsedad de la gente a la hora de ver el poder. Aunque esta realidad parecía oscura para la princesa Flor de Loto, un día todo cambia para ella. Comenzó el camino de la princesa para convertirse en diferente. Una grulla como mascota le dieron porque nadie puede decirle que no. Mas sin embargo, esta grulla tiene una característica especial. Solo le hablará a quien sea digno de sus palabras. A la princesa Flor de Loto eso le supone un nuevo reto para ser digna de sus palabras. Reto que de paso le ayuda a desahogarse hablando a la grulla y encontrando en ella una amiga. Más tarde este libro nos deja una nueva enseñanza. Muchas cosas pasan sin siquiera enterarnos. La grulla amiga de la princesa a través de sus sueños la lleva a diferentes lugares de su región en la que se llevan a cabo terribles guerras y grandes incendios. Como se puede ver, este libro deja diferentes y variadas moralejas, además de que necesita un mayor nivel de análisis perfecto para niños en temprana edad que pueden comenzar a leer libros más complejos. La poesía es una bella forma de escritura que existe desde tiempos antiguos. Muchas veces tenemos buenas ideas para realizar una poesía, pero no sabemos cómo llevarla a cabo. Hoy te voy a dar unos consejos para lograr realizarla. Primero que todo debemos saber conceptos básicos de la poesía, como el verso, que son cada renglón de un poema, la estrofa, que es el conjunto de versos, y rimas, que es la coincidencia de sonidos al final de las palabras, en las cuales se encuentra la rima asonante, que es la rima parcial entre las palabras, y la consonante, que es la rima total de las palabras. Otra cosa que debemos tener en cuenta es la métrica, que se trata de la suma de sílabas en un verso. Pero no todo es teoría. Para escribir una poesía también es importante obtener la inspiración de lo que nos rodea, además de intentar no frustrarse y seguir adelante con nuestro proyecto. Un último consejo útil es leer otros poemas para así guiarse y tomar algunas ideas. Madame Bovary fue un libro muy cuestionado en su época, pero alabado en la Edad Moderna. Más que buscar darnos una enseñanza, lo que busca en su libro es controvertir los diferentes estereotipos e imposiciones que se les ponían a las mujeres en su tiempo, nada más por nacer como mujeres. Nuestra protagonista Emma Bovary rompe totalmente con esos estándares de feminidad de la sociedad. El argumento de este libro se basa en que Emma se casa con el doctor Charles Bovary, con el que al principio vive un matrimonio relativamente feliz. Sin embargo, durante todo el libro se nos muestra que este es un hombre aburrido que en absoluto no entiende a su mujer y no la hace feliz. Esto lleva a Madame Bovary a tener una vida llena de relativa libertad sexual, en la que tiene varios amantes y tipos de lujos que en verdad no podía permitirse. Un comportamiento que en la antigua sociedad estaba mal visto, en especial por parte de las mujeres. Otro estereotipo implantado en las mujeres de la sociedad antigua es el pensamiento de que todas nacemos con un natural instinto materno que hace que formemos fuertes lazos con nuestros hijos, desde que están en el vientre. Lo que a ojos del autor era una idea errada, ya que la plantea en el libro por medio de su protagonista, que apenas dará a luz a su hija la deja a cargo de una nodriza para continuar su vida llena de supuesta libertad, sin siquiera visitarla o cuidándola por simple lástima. Esto es a causa de que no ama a su hija, además de que ella deseaba tener un hijo varón, debido a que, según Emma, él podría gozar de muchas más libertades a las que una mujer no tenía acceso.
En conclusión, Madame Bovary fue una protagonista egoísta y liberal que por primera vez quiso pensar exclusivamente en ella, en vez de pensar en su familia como haría una ama de casa decente. Soy Selva Quiroga y yo les vengo a recomendar dos autores del país de Japón. Primero se encuentra Ryunosuke Akutagawa, un escritor japonés perteneciente a la generación neorrealista que surgió a finales de la Primera Guerra Mundial. Sus obras, en su mayoría cuentos cortos, reflejan su interés por la vida del Japón feudal, un gran escritor a pesar de sus problemas en la infancia. Los libros que este tiene para dar son Kappa, una divertida historia que trata sobre unos pequeños seres llamados kappas que habitan en el agua, pues son parte ranas. Un dato interesante es que estos seres, si no se les da la comida que a ellos les gusta, se comen a los humanos. Otro libro que nos brinda es Rashomon. Esta historia fue inspirada por historias de Konjaku Monogatari Rishu. Este libro está basado en una puerta como símbolo de la decadencia cultural y moral de los japoneses, acogida como cuento. El segundo autor a recomendar es Dazai Osamu. Nació bajo el nombre de Shuji Tsushima, considerado uno de los escritores del siglo XX más apreciados de Japón. Y los libros que recomendaré de él son los más populares. La gente acogió mucho estos libros por su buena forma de expresarse, describiendo cada detalle con gota de sudor. De primero se encuentra El Ocaso, la cual cuenta la historia de Kazuko, una mujer joven de familia aristocrática, y de su hermano Naoki, que en los rápidos cambios sociales que la posguerra inmediatamente buscan refugio en la vida bohemia, contra hipocresía, el amor y por últimas, y considerada la obra maestra de Dazai, indigno de ser humano. Contiene varios elementos que la califican como una obra autobiográfica del escritor Dazai Osamu, dando referencias del suicidio, un tema recurrente en la vida del autor diariamente. A continuación, algunos consejos para empezar a escribir. Primero, lo mejor es crear un espacio creativo donde puedas pensar y desarrollar ideas. Otro aspecto es que ese espacio sea silencioso y tranquilo, casi como una guarida. Luego, escoge tu temática y la perspectiva desde donde quieres trabajar. Lo siguiente es pensar en los personajes y responder las siguientes preguntas. ¿Cómo se llama? ¿Cuándo nació? ¿Quiénes son sus padres? ¿Tiene pareja? ¿Pertenece a la clase rica, media o pobre? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cuáles son sus sueños? Luego busca una idea principal. Esta será el centro de tu historia y todo girará en torno a ella. En esta sección veremos la diferencia que existe entre la prosa y el verso, donde la prosa es el lenguaje que utilizamos convencionalmente, como yo hablo ahora. Como hablamos con un amigo o amiga sin necesidad de incluir la métrica, la rima o la cadencia. El verso es una forma de lenguaje utilizada para escribir poemas y algunas canciones, donde se sujeta a un conjunto de reglas donde la sonoridad de las palabras y el ritmo de las frases son fundamentales. En esta ocasión me gustaría hablar de una fábula para todo público, en la que el autor quiere retratar el agradecimiento por una parte y la amabilidad por otra. Se trata de la historia de la paloma y la hormiga. Seguro la gran mayoría de nosotros conocemos la historia y la gran enseñanza que aporta, especialmente al público infantil. Ahora me gustaría hablar de un poema llamado Rosa íntima, de Juan Ramón Jiménez. Este poema nos habla del amor y su efecto, como en este verso que quiero resaltar. Y todos se embriagan con la rosa, que quiere decir que todos se obsesionan con el amor hasta que terminan perdiendo la cordura por un tiempo. En este poema, a nivel estructural, podemos evidenciar que hay versos que no riman y otros que sí. Este es un tipo de estructura de poemas en la que no necesariamente todo debe rimar y, en mi opinión, se dirige principalmente a los jóvenes, ya que cuando estamos en la adolescencia normalmente se da el primer enamoramiento, que a veces es como una adicción aunque se haya terminado. Ahora vamos con otra recomendación de obra. Hablo del libro 1984 de George Orwell. Este libro es apto para todos aquellos fanáticos de la rebelión ante temas políticos.
en este caso en una época distinta y con mayores problemas que en la actualidad. Esta obra es recomendada personalmente para mayores de 13 años, ya que la temática puede ser complicada de comprender para un infante o un menor de edad.